Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Receso escolar, un impulso para el turismo colombiano. Se prevé que durante esta semana para las carreteras del país viaje 4,1 millones de pasajeros por vías terrestres y 3,2 millones a través de los principales aeropuertos hasta el 15 de octubre. Analizaremos con la presidenta de ANATO cómo se está moviendo el turismo colombiano. Continúa la crisis de los embalses en Colombia. El bajo nivel de las represas sigue generando presiones sobre las plantas térmicas, las cuales han duplicado su operación. Hablamos con los gremios que alertan eventualmente racionamiento de energía si continúa esta situación. En la movida empresarial Espere, Davivienda adquirió el 100% de las acciones de las pasarelas de pagos de Hypaico. ¿Cómo se beneficiarán los usuarios? En minutos les contamos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una de las semanas más importantes al año para el turismo colombiano, como lo es la semana de receso escolar, que va desde este 7 de octubre hasta el próximo 15 de octubre. Esta temporada las empresas esperan, por supuesto, levantar sus números, y para ampliar esta información me encuentro con Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO. ¿Qué tal? Muy buenas noches, presidenta. Buenas noches, Laura. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Bueno, vamos entonces a revisar las cifras, así como usted en su momento pues estaba analizando los pasajeros terrestres, pues eran 4,1 millones y pasajeros aéreos 3,2 millones. ¿Cómo estamos con los números? ¿Se ha venido aumentando en comparación con los años anteriores? ¿Si hay un leve repunte y las empresas pues que se dedican a este sector sí están optimistas entonces de esta semana, presidenta? Bueno, en términos generales, las agencias de viajes tienen buenos números en la venta de esta semana de receso estudiantil. Sin embargo, como las agencias de viajes, y lo hemos manifestado muchas veces, no solamente venden turismo en Colombia, sino que también tienen turismo al exterior y también recibimos extranjeros, pues sí vemos una caída de un 5% en las ventas de las agencias de viajes en paquetes turísticos al interior del país. Sin embargo, vemos un aumento de un 10% en las ventas de paquetes turísticos de colombianos saliendo al exterior para esta temporada de Semana Santa. ¿Esto por qué ocurre, presidenta? Uno viendo las cifras que usted acaba de decir, entonces viajes al interior disminuyó 5%, viajes al exterior 10% aumentó. ¿Esto se debe a los precios o por qué está ocurriendo eso? La gente, por ejemplo, no le interesa mucho viajar a Cartagena versus lo que podría pasar, no sé, en México, por ejemplo. Bueno, lo que hemos visto en esta semana de receso, es que lo que hemos hablado con el gobierno nacional y lo hemos insistido no solamente hasta a través del Consejo Gremial, sino todos los gremios del sector turístico, es que el IVA de los tiquetes al 19%, el IVA del 19% en servicios de alojamiento y turísticos es muy alto para un paquete turístico en Colombia. Si comparamos los impuestos que se cobran en los tiquetes aéreos y en los paquetes turísticos en Sudamérica, Colombia es el país que más altos impuestos tiene cargados al sector turismo. Y es por eso que obviamente pues desestimula que los colombianos viajen por Colombia. Además, no solamente lo dice una encuesta de las agencias de viajes, también lo dice el DANE en su última encuesta EGID, donde ha manifestado que solo 1,4 millones de colombianos viajan por Colombia, un 25% menos de lo que viajaban el año pasado. Entonces creo que es un buen llamado para el gobierno nacional y el Congreso de la República para mirar los incentivos al sector turístico para que más colombianos puedan llegar a esos destinos que aún están ajenos a la cantidad del país que quiere viajar. Si un padre de familia a esta hora ve este programa y quiere o de pronto se motiva a viajar, ¿alrededor de cuánto podría estar costando un paquete hacia el interior del país y otro paquete hacia el exterior? Bueno, pues eso depende mucho de la categoría de lo que se compre, tanto en Colombia como en el exterior. Encontramos paquetes turísticos muy baratos en el interior del país,
pero también encontramos ese mismos paquetes que pueden ser al mismo precio en lo que puede estar en un Cancún o puede estar en una República Dominicana. Podemos estar hablando de $1.500 una semana, en todo incluido en algunos de los hoteles de estos destinos. También lo encontramos en nuestro país, pero pues obviamente la gente ve el alto costo en impuestos que está sumado a estos paquetes turísticos y por eso es que estamos viendo pues una reducción de la compra en los viajes. Sin embargo, los colombianos pues, que están viajando por Colombia han escogido el Caribe colombiano como destino para esta semana de receso, donde son Cartagena, Santa Marta, San Andrés y La Guajira los destinos turísticos colombianos más solicitados en las agencias de viajes. Son más o menos, lo que le entiendo, 6 millones de pesos, más o menos con todo incluido lo que usted me acaba de decir. Acaba usted de hablar entonces pues de estos destinos turísticos que prefieren entonces los colombianos para viajar en el interior, que son Cartagena, San Andrés, el Eje Cafetero y Medellín. Porque estos son los principales. ¿Qué pasa, digamos, con algunos otros destinos como Pasto, por ejemplo, que hay algunos atractivos turísticos? La gente, ¿por qué prefiere, por ejemplo, estos de acá? Pues realmente los colombianos desde siempre lo que más piden en las agencias de viajes y sus viajes es sol y playa. Esos son destinos, digamos, por excelencia, que siempre han solicitado destinos del Caribe colombiano. Sin embargo, no significa que sean los únicos destinos vendidos en el país. Hoy en día tenemos muchos más destinos vendidos, pero cuando hablamos en número de visitantes y de viajeros, pues estos son los destinos que siempre están casi en su tope durante las semanas de vacaciones en nuestro país. Pero hoy tenemos un eje cafetero también muy bien vendido por las agencias de viajes. Tenemos también el Amazonas, donde tenemos grandes hoteles que también ha tenido un gran crecimiento de visitantes extranjeros. El Meta, también tenemos gran número de personas que están yendo a estos destinos turísticos. Guaviare es otro de los destinos que se está vendiendo a través de las agencias de viajes y cada vez, digamos, incentivamos muchas otras zonas del país que estamos viendo que han sido apetecidos por los colombianos, pero son destinos, digamos, de aventura, destinos de naturaleza, destinos de descanso, pero como mencionaba anteriormente, pues el número uno de los visitantes siempre ha sido el destino de sol y playa. Llama mucho la atención de cómo trabajan ustedes con las agencias, por ejemplo, también con algunos otros gremios como Cotelco, para poderle brindar un abanico de oportunidades a las personas para poder visitarlo. ¿Cómo están trabajando ustedes adentro para poder generar una buena oferta para los viajeros? Sí, efectivamente, los presidentes gremiales y todos los gremios del sector turístico trabajamos muy de la mano. Tenemos un gremio que hemos constituido que se llama CETUR, donde estamos todos los sectores turísticos y por supuesto nosotros como ANATO, como el gremio de las agencias de viajes, pues trabajamos de la mano con los hoteles, trabajamos de la mano con los parques, trabajamos de la mano con restaurantes y bares, trabajamos de la mano con las aerolíneas, porque obviamente nosotros somos el encadenamiento de todos estos servicios individuales que se pueden vender a los turistas nacionales y extranjeros. Nosotros como agencias de viajes, primero somos los encargados en mostrar los destinos, en promocionar los destinos nacionales e internacionalmente y adicionalmente a eso, pues de empaquetarlos y de operarlos. Entonces, por supuesto, nosotros trabajamos muy de la mano con nuestros colegas de los sectores turísticos para poder entregar una muy buena oferta turística a todos los turistas nacionales y extranjeros. Ahora revisemos qué pasa con otros países en el mundo que también son llamativos por los colombianos para ir a visitar, como lo es España, Estados Unidos, México, República Dominicana y Panamá. Lo mismo, cómo trabajan para que los colombianos puedan llegar a estos destinos, que sea de una manera segura, que de pronto también económicamente les funcione un poco más desde pues esas agencias de viaje que funcionan acá en Colombia, Presidenta. Sí, así es. Mira, nosotros en ANATO, Laura, tenemos toda clase de sector de agencias de viajes, operadores y oficinas de representación turística. Entonces, nosotros tenemos una gran sombrilla donde tenemos a las agencias de viajes, que son los mayoristas, que son los que venden a los colombianos para que vayan a destinos turísticos en el exterior. Estos mayoristas van permanentemente a reuniones con sus homólogos en los diferentes países, operadores de otros destinos turísticos en el mundo, para ofrecer muy buenos paquetes
paquetes turísticos aquí en Colombia. Por eso es que vemos que ha crecido muchísimo, digamos, España. España es el segundo destino emisor de Colombia en este momento, siendo Estados Unidos el primero. Estados Unidos tiene una participación del 25% de las solicitudes de los colombianos viajando a Estados Unidos, seguido de España, seguido también de México. Son los 3 países por excelencia, Panamá y República Dominicana. Estos países vienen siempre punteando y sobre todo España estaba en el tercer lugar y ahora pasó al segundo lugar. Son muchos los colombianos que viajan a España, no solamente de estudios, sino de turismo, y que también aprovechan la oportunidad de tantas conectividad aérea que tenemos con Madrid. Desde Colombia le da la posibilidad de visitar otros destinos de la comunidad Schengen a muy buenos precios. Y de lo que estábamos hablando ahorita de los tiquetes aéreos y demás, o sea, cuando tú llegas a Madrid, tú tienes la posibilidad de buscar paquetes turísticos y tiquetes a Francia, a Suiza, a Italia, a muy buen precio, y los costos en impuestos no son tan altos como los costos que tenemos en Colombia. Por eso es que la gente prefiere muchas veces viajar a Estados Unidos o viajar a Europa, porque dentro de Europa se puede movilizar muy fácilmente y a menor costo. Nosotros también estábamos hablando entonces los colombianos qué es lo que prefieren, pero ahorita el país, Colombia, ¿cómo está a nivel internacional? ¿Sí nos están visitando, Presidenta, por ejemplo, en estas oportunidades tan importantes como lo es una semana de receso? Sí, así es. Mira, de enero a agosto tenemos el último informe de visitantes no residentes y tenemos un crecimiento de 8.5 de crecimiento de visitantes no extranjeros a nuestro país. Tenemos 4.2 millones de personas que visitan Colombia en lo ocurrido de estos 8 meses. Es un crecimiento muy importante para el país. Lo mismo colombianos saliendo al exterior. Tenemos un crecimiento de un 9.8% de colombianos que quieren visitar otros países y quieren ver otras culturas y otros destinos turísticos en el mundo. Pero si a eso también le sumamos el movimiento de pasajeros, pues vamos creciendo un 16%. Realmente Colombia se encuentra en este momento en un buen momento en materia turística, y es por eso que cada vez más le hacemos llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que mire los incentivos al turismo interno del país, para que sigamos creciendo de la misma manera que crece el turismo internacional. Y por último, Presidenta, muy rápidamente esas recomendaciones. Por ejemplo, si es más barato, más económico comprar paquetes con todo incluido o no. Y esas recomendaciones que pueden tener las personas a la hora de comprar estos paquetes turísticos, porque aún estamos a tiempo. Es el primer día de la semana de esta semana de receso escolar. Así es. Obviamente siempre será mucho más barato si compras con anticipación. Si compras con un par de meses de anticipación, lo compras mucho más barato que si lo compras 1 o 2 días antes de la temporada de vacaciones, sea cual sea la temporada de vacaciones. Es mucho más barato si encuentras en las agencias de viajes paquetes turísticos, donde encuentre tiquetes, alojamiento, tours, recibimiento en el destino y demás. Siempre vas a encontrar una mejor oferta si encuentras un empaquetamiento global por parte de una agencia de viajes. Y yo creo que lo más importante que tenemos que mirar en esta temporada es compra legal. O sea, verifica muy bien a quién le vas a comprar. Nosotros estamos ofreciendo en nuestra página web anato.org el listado de las agencias de viajes Anato que hay en todo el país para los destinos nacionales y extranjeros, para que por favor no se dejen engañar en este momento donde la gente quiere viajar en familia y pasar un buen rato, y que tengan una mala experiencia por comprar en un sitio que no tenga las características que ofrece una agencia de viajes totalmente legalizada. Bueno, Presidenta, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche con este tema tan importante que moviliza la economía y, por supuesto, pues hace parte de la diversión de los niños y los padres de familia. Muchísimas gracias, Laura. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Y nosotros por el momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere lo que advierten los expertos por el bajo nivel de los embalses. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros. En diferentes zonas del país hay problemas con los embalses. El nivel de esta reserva sigue muy bajo o en estado crítico. Esto ha generado presiones sobre las plantas térmicas que han duplicado su operación para abastecer de energía eléctrica.
Estas lluvias que han caído durante los últimos días no han sido suficientes para elevar el nivel de los embalses en Colombia. Según el reporte más reciente de XM, los embalses que en este momento están en estado crítico son Ituango en Antioquia con el 12%, Salvajina en el Valle con el 21% y Troneras en Antioquia con el 38%. Para su energía, si esta situación se mantiene, el país tendría apagones de energía el próximo año. Si los embalses no suben y llegamos a un 70-75% en diciembre, pues será inminente un racionamiento. El bajo nivel de los embalses ha obligado a que las plantas térmicas estén funcionando a toda máquina para garantizar que el país no tenga apagones de energía eléctrica. En solo 4 meses ha pasado de generar el 15% de la energía al 40%. La realidad es que los aportes nada que suben, estamos más o menos a unos aportes promedio en el mes de octubre del 57%, eso quiere decir que está lloviendo la mitad de lo que normalmente llueve en un mes como octubre. Pero a su vez las plantas térmicas tienen preocupaciones porque hay riesgo de un déficit de gas, el cual es indispensable para hacer funcionar muchas de las plantas térmicas. Digamos que gran parte del gas que podría usarse para suplir este déficit podría venir de la planta de importación de Cartagena. Y si no nos llueve, pues obviamente no somos capaces de liberar gas para esa condición de importación. Pues porque vamos a seguir usando las térmicas hacia adelante. Es decir, con el panorama como estamos hoy, la térmica va a seguir prendida por lo menos hasta el mes de mayo. Por su parte, la Comisión de Energía y Gas emitió una alerta por la situación en los embalses y la capacidad de generación eléctrica del país, señalando que el sistema nacional pasó de estar en estado de vigilancia a situación de riesgo. Pasamos ahora a otros temas importantes, por eso a esta hora de la noche me acompaña Víctor Grosso precisamente para hablar sobre las exportaciones para el mes de agosto, según lo reporta hoy el DANE. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo nos fue? Laura, buenas noches para los televidentes. Sí, uno de los datos más importantes que mensualmente estamos monitoreando, son importantes para la actividad económica. Cuando hay un buen crecimiento de las exportaciones, eso jalona la actividad económica del país. Cuando disminuyen, pues no tiene un impacto tan importante sobre el crecimiento y de hecho le resta a la actividad económica. El año pasado nos fue muy mal en términos de exportaciones, pero ya están saliendo las cifras de este 2024, no mejoran, no levantan cabeza, pero ya no caen tanto como en el 2023. Estos son los datos, como decía usted, con corte al mes de agosto. En el octavo mes vendimos al exterior bienes y servicios por $3.845 millones con una caída del 2,5%. Y en el acumulado del año, enero a agosto, la caída es de 1%, muy similar el dato al de 2023. Exportamos $32.483 millones. Cuando miramos por dentro las cifras, hay una caída en las exportaciones del sector extractivo, pero si queremos resaltar algo positivo, están creciendo las exportaciones de alimentos, de manufacturas, que son componentes o sectores distintos a la minería y al petróleo. Y este datico, simplemente para que ustedes conozcan quiénes son nuestros mejores clientes, nuestros mayores clientes, los que más nos compran. En primer lugar, Estados Unidos, allá van el 29% de nuestras exportaciones, después Panamá con cerca del 9%, en tercer lugar India, y después tenemos países como China, México, Brasil, Ecuador, y por aquí está el resto del mundo. Y hay un indicador que también usted nos trae, es fresquito, hace como unas 2 horas más o menos salió, de cómo nos fue con el comportamiento de la inflación, cómo quedó entonces. El dato más importante para la jornada, la inflación sigue moderándose en Colombia, sigue cediendo. El dato anualizado con corte al mes de septiembre fue de 5,81%. En agosto esa inflación anualizada había estado por encima del 6%. ¿Por qué es importante? Porque una cifra por debajo del 6%, que todavía está lejos de la meta del Banco de la República, no la veíamos, Laura, desde el mes de diciembre del año 2021. Completamos casi, después del pico inflacionario de abril o mayo del año pasado, marzo-abril del año pasado, completamos casi que 1 año y medio con inflación a la baja en Colombia. A esta altura del año, ese dato ya por debajo del 6% es muy importante, por ejemplo, para los negociadores del salario mínimo. Empiezan a tener esa idea en la cabeza de cuánto más o menos podría ser el dato de inflación para todo este año, y eso será clave porque a esta altura del año para esas negociaciones. Y de otro lado, porque nos dicen analistas que ya con una inflación por debajo del 6% es muy posible que el Banco de la República tenga espacios adicionales para seguir bajando sus tasas de interés. Esperemos entonces qué es lo que va a pasar entonces, Víctor. Muy importante, salario mínimo con este dato de inflación, y se puede haber una reducción más importante de para las la tasas reactivación de la economía. Sí, muchas gracias.
En la movida empresarial, hoy Davivienda anunció que adquirió el 100% de la pasarela de pagos electrónicos Hypaico. Con esta adquisición, Davivienda busca fortalecer su oferta de valores en el mercado de pagos. Hypaico es un emprendimiento colombiano con más de 13 años en el mercado que ofrece soluciones para los comercios que incluye pagos sin contacto, QR, link de pagos y datáfonos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Bancolombia anunció que ya no va a cobrar los servicios de transferencia a través de Transfilla desde el 1 de octubre y serán más de 20 millones de usuarios que se beneficiarán de esta medida. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Eso es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.